Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hoy vamos a ver una partida muy interesante a sugerencia de un suscriptor argentino, donde nos habló de una partida entre Pagno y Spassky en el Internacional de Gotemburgo en el año 1955. Estos dos jugadores eran los más jóvenes de ese torneo. Recordemos también que ambos fueron campeones mundiales juveniles y se enfrentaron en la ronda número 13 de ese torneo. El título de esta partida es Un patrón, puesto que la partida demuestra el valor de las columnas y filas abiertas en el ataque al enroque. No se pierda esta partida y trate de ir hasta el final. Luego de dicho final, vamos a estudiar unos 6 ejercicios de táctica que seguramente serán de utilidad. Esta partida comenzó, ya estaba la jugada realizada en el tablero con caballo F3 y Spassky respondió con caballo F6. Siguió la partida con G3 y C5, alfil G2 y el negro responde con caballo C6, Spassky, a lo que se plantea C4 y estamos en una apertura inglesa variante simétrica. Pero ahora Spassky no juega el fianchetto de rey, sino que intenta hacer o juega E5, donde trata de controlar casillas centrales. Aquí caballo C3, todo esto está normal y Spassky se decide por una jugada más modesta como es alfil E7. Esta jugada, como digo, es más modesta. Se ha jugado más, también después de esa partida, el desarrollo del alfil por fianchetto con G6, a lo que sigue enroque, alfil G7 y D3. Y las negras responden con enroque corto. Después, este peón de D7 irá a D6, con lo cual se establece una estructura planteada por Botvinnik, que lleva los peones a C5, D6 y E5. Esa estructura también se juega con las blancas, donde ponen un peón en C4, D3 y E4. Pero sigamos con la partida, donde Spassky juega alfil E7. Siguió entonces a ese movimiento el natural enroque corto y D3. Y ahora D6. Se ha establecido un esquema muy interesante y sólido en el centro del tablero. Ahora, para esa época, la jugada de Pagno torre B1 fue una novedad. En años anteriores, en 1947, se había jugado E3 y lo más que se ha jugado posteriormente, según la teoría, es el desarrollo A3. Con lo cual, el blanco plantea de esta manera la jugada torre B1 con la idea de B4, un plan típico de estas posiciones. Torre B1 tiene la misma idea de hacer posteriormente A3 y continuar con B4, algo como ocurrió en la partida. Spassky prepara también el mismo plan de jugar después de A3, A6.
con la misma idea de jugar el ataque o el contraataque en el ala dama con B5. Pagno realizó la retirada del caballo a E1, con lo cual pone bajo el ataque al caballo de C6, impidiendo el avance B5, puesto que el caballo caería. Otras continuaciones en este momento por parte de las blancas es caballo de 2, con la misma idea de presionar sobre dicho caballo de C6 y llevar el caballo en algunas variantes a E4, eliminando el caballo de C6 y apoderarse de la casilla D5. Son planes típicos de estas posiciones. Otra alternativa de las blancas en este momento es alfil G5, que también tiene como idea estratégica la eliminación del caballo de F6 para en un futuro apoderarse de las casillas blancas del centro. Y otra alternativa finalmente es B4, lo cual es otra variante que se ha empleado en este momento. Pero sigamos con la partida de Pagno y Spassky. Caballo E1 y ahora Spassky jugó alfil G4. Él tiene la idea de presionar sobre el peón de E2 o también provocar el avance perdón, H3 para después ganar tiempo con la dama en D7 y atacar este punto. También otras ideas son llevar el caballo a D4 presionando sobre este peón, con lo cual inmovilizaría al caballo de C3 que defiende a dicho peón. Pero sin embargo no es la mejor continuación. Otras líneas que se han jugado en lugar de alfil G4 es alfil E6, que está apuntando a la casilla D5 y puede estar amenazando la liberación del juego, ganando espacio en el centro con D5, lo que dejaría a las negras con muy buena posición central. Otra continuación es el salto directo con el caballo D4, con la idea de preparar también el avance del peón a B5, perdón, y así ha salido del fuego del alfil de G2. Otra interesante alternativa es el desarrollo un poco más modesto, alfil D7, con la idea de defender el caballo con dicho alfil y preparar el avance B5. También pudiera estar en el aire la idea de ubicar la dama en C8 para venir con el alfil y cambiar los alfiles de casillas blancas. Ideas típicas de estas posiciones cuando el blanco o el negro realiza el fianchetto. Y de esa manera, al desaparecer los alfiles de casillas blancas, ya este no tendría tanta influencia sobre el centro. Regresando a la jugada de Spassky alfil G4, Pagno respondió con B4, una jugada normal en este momento, que era planificado ya desde que hizo torre B1. Spassky juega C por B4 y A por B4. Ahora Spassky realiza otro movimiento que tal vez lo tenía calculado, evidentemente, y juega D5, una jugada liberadora que sacrifica temporalmente un peón, que no lo está sacrificando, puesto que el caballo y el alfil están mirando sobre el peón de B4. Una idea en este tipo de posiciones, como habíamos mencionado anteriormente, es ubicar la dama en la misma diagonal que el alfil para posteriormente intentar cambiar dichas piezas en H3.
Luego de D5, Pan nos respondió con la siguiente continuación, B5. Esta es la mejor jugada. ¿Por qué razón? Vamos a ver que las blancas se van a quedar con mayoría de peones en el centro, pero las negras con peones doblados en el ala de dama. Si se hubiese jugado directamente la captura, en este momento C por D5 para ganar mayoría de peones en el centro, no es menos cierto que las blancas quedarían mejor, pero ligeramente, con caballo por B4, H3, alfil H5. Ahora seguiría G4, alfil G6 y E4. Es verdad que en esta posición las blancas tienen una mayoría de peones en el centro y la posibilidad en un futuro de la ruptura F4 o también, por supuesto, D4, con lo cual los peones centrales ocuparían mucho. Pero tal vez esta variante no le gustó a Pagno, puesto que ellas se quedan con ligera ventaja, puesto que esta ventaja en el centro es mejor para las blancas, pero las negras tienen, que eso a lo mejor no le gustó a Pagno, dos peones en el ala de dama pasados y unidos, lo cual podría constituir un peligro en el futuro. De aquí que en este momento, en lugar de la jugada realizada de C por D5 que hicimos en el análisis, las blancas juegan B5. Ahora el negro tiene prácticamente que capturar en B5 y entonces Pagno sí juega C por D5. Ahora el blanco tendrá buenos peones centrales y las negras en el ala de dama tendrán dos peones doblados en la columna B que son evidentemente mucho más débiles que lo que habíamos mostrado anteriormente, que estaban en A6 y en B7. A esa continuación siguió caballo D4. Con esta jugada se está amenazando el avance B4 atacando el caballo y tratando de capturar el peón de E2, que para ello Spassky había situado el alfil unas jugadas anteriores con su idea. Saludamos aquí a Sidux64. Estamos haciendo una transmisión de prueba que vamos a hacer después más a menudo, tanto por Twitch que por YouTube y en cualquier plataforma y con Chess Base también, para ir amenizando un poco, como se dice, el ambiente. Pero vamos a continuar con la partida. Después de caballo D4, hay que atender evidentemente esa amenaza y Pagno juega H3, forzando al alfil hacia H5. Nuevamente sigue la amenaza de B4 que habíamos planteado anteriormente y el blanco está prácticamente forzado, entre comillas, forzado a desalojar el alfil de H5 y con lo cual las blancas ya se apoderan de la iniciativa completamente. Luego de B4 siguió caballo E4 y las negras aquí capturaron caballo por E4. Más débil hubiera sido la retirada directa del alfil y vamos a ver por qué. Después de alfil G6, el blanco puede jugar caballo por F6 y G por F6. Esta captura es también prácticamente la mejor, puesto que capturar de alfil representaba la pérdida del peón de B4, un peón muy valioso. Por eso capturan G por F6 y ahora alfil D2. Aquí esta jugada es la mejor en este momento
puesto que ahora amenaza sin desesperarse y sin querer atrapar el alfil de G6, capturar primero el peón de B4, que está ahí bastante suave para las blancas. Ahora, en la técnica del medio juego existe un patrón que es el encierre del alfil de G6 y las blancas podrían jugar E4, que encierra el alfil de G6, pero en realidad esto no tiene tanto valor en este momento, puesto que podemos comparar ambos alfiles. El alfil de G6 tiene poco movimiento, pero el de G2 también está sin movimientos prácticamente y obstaculizado por sus propios peones. No es muy aconsejable hacer este movimiento de E4. Por ese motivo fue que se jugó primero en la captura caballo por E4 y ahora D por E4. Nuevamente las blancas tienen, como ven, un grupo de peones solo. Es verdad que tienen estos dos doblados, pero no son atacables. Sin embargo, estos doblados de las negras sí son atacables y van a caer. Ahora el alfil de las negras debe retirarse a G6. No queda otra alternativa. Entonces, el blanco continúa con su plan de liquidación del peón de B4, con lo que van a obtener ventaja material. Spassky respondió con caballo B5, alfil por B4, alfil por B4 y torre por B4. Aquí las negras han quedado con un peón en contra. Spassky hace un movimiento que es flojo. Dama A5. Él tiene un peón menos, está buscando, bueno, está directamente atacando la torre, pero Pagno no la va a dejar ahí. Mejor hubiera sido aquí aplicar el concepto de Ninsowi con caballo D6 bloqueando el peón de D5, con lo cual se apoya al peón de B7, tal vez para liberar la torre, digamos, a 8 o a C8. Cualquiera de las dos pudiera ser posible. Esa era una continuación más sólida. A la jugada dama A5, Pagno respondió con caballo D3, defendiendo, como pueden ver, a la torre de B4. Caballo C3 y dama D2. La posición de las negras es perdida. La ventaja blanca es prácticamente ganadora. Aquí Spassky nuevamente comete otro error y hace torre de F a C8. Esto permite mantener más piezas en el tablero y la ventaja del blanco se va a incrementar. Mejor hubiera sido pasar a un final que también es perdedor con caballo por E4. Vemos que la torre está clavada y no se puede capturar dos veces en E4. Por lo tanto, lo mejor de las blancas es dama B2, con lo cual está mirando al peón de E5 y al peón de B7. Por lo tanto, seguiría en este caso dama por D5. Entonces el blanco captura el peón de E5, dama por E5 y caballo por E5, con un final prácticamente ganador. El caballo en un futuro capturará al alfil y el alfil de G2 ejercerá una gran influencia en el ala de dama y el peón de la columna B caerá. Pero este final sería un poco más difícil de ganar, puesto que todos los peones quedarían en el ala del rey y técnicamente se ganaría, pero con mayor dificultad. Después de la jugada torre F8, Pagno respondió con dama B2, con lo cual ahora el peón de E4 ya está sólidamente defendido con la torre y con el alfil.
F6, una jugada natural para defender este peón, pero como veremos, eso tiene su influencia porque debilita considerablemente la séptima fila. Ahora no se ve, pero en el futuro vamos a ver qué ocurre. Ya de entrada, el blanco juega torre A1. Se ha apoderado aquí de la columna A, tiene presión sobre la columna B del peón de B7 y fuerza al contrario a la siguiente retirada, dama C7. Torre A7. La torre en séptima es muy buena, muy activa, puesto que está presionando muy fuerte sobre el peón de B7. Spassky retiró su dama de 8, torre de B por B7 y caballo por E4. Ahora, como se dice normalmente, comienza el baile. Ahora comienza el baile. Es una expresión donde ya la partida ha pasado por su parte técnica de presiones en el centro, en el ala de dama, en la captura de peones, etcétera. Y ahora viene un sacrificio. Pagno sacrifica el caballo en E5. Muy interesante, puesto que con esto va a abrir la gran diagonal contra el enroque enemigo. Y como vemos, las torres en la séptima fila presionan considerablemente sobre el enroque enemigo. Aquí ya hemos visto cómo las columnas abiertas y las horizontales abiertas en poder de las torres es o son elementos importantes en el ataque. Siguió la captura del caballo, porque de lo contrario tendrían dos peones menos y además de eso el ataque estaría ahí. Siguió alfil por E4 para ganar tiempo, alfil por E4 y torre por G7. Las blancas aquí ya están prácticamente ganadas. Tienen tres peones por la pieza, ataque, y este peón, o mejor dicho, esta diagonal va a ser la guindilla para obtener la victoria. No queda otra jugada que rey H8. Ir a F8 hubiera sido peor. Ahora, aquí medite un momentico para ver qué jugada haría usted en este momento. Si lo desea, bueno, puede pensar ahí que no es tan difícil y de esta manera también ejercita usted un poco el cálculo. Efectivamente, segura usted habrá encontrado que torre por H7 es una jugada ya que decide la victoria. Sacrifica aquí nuevamente la torre para entrar con jaque en la casilla E5. Spassky jugó rey G8, pero no había solución. Si juega en este momento la captura alfil por H7, seguiría, como habíamos dicho, dama E5 y culminaría la partida con mate en G7. No habría solución para las negras. Después de la jugada rey G8, aquí también hay un tema de atracción. Atraer al rey a una casilla útil para la dama blanca, que de esa manera puede entrar en E5 con jaque, y para ello realiza la jugada torre H8 jaque. Aquí, después de la forzada rey por H8, siguió dama E5 jaque y las negras abandonaron ante el inevitable mate de en G7. Una interesante partida de estos dos colosos del ajedrez que me llamó la atención. Me lo comentó, como les dije, un suscriptor, no recuerdo su nombre, que me disculpe, y de esta forma
la busqué inmediatamente y apareció. La analizamos y me gustó la forma en que Pagno condujo esta partida desde la apertura hasta este final. Ahora vamos a ver algunas 6 ejercicios de táctica que he traído para que puedan ustedes también ejercitarlo. En esta posición juegan las blancas. Es un tema muy fácil y sencillo. Vemos que si este caballo diese jaque aquí, estaría dando un jaque muy importante para ganar la dama, pero estaría entonces la posibilidad de capturarlo con la torre. Por lo tanto, el blanco lo que hace es una jugada de desviación para dar un jaque mate de ahogado, del ahogado con el sacrificio de la dama en G8. Es forzado, torre por G8 y sigue caballo F7 mate. Un mate muy sencillo, pero que algunos no lo conocen y así ya también pueden entrenar los de menos nivel. Veamos otro. ¿Cómo ganan las blancas en esta posición? Tienen evidentemente desventaja de un peón, pero como compensación tienen las dos torres sobre la columna apuntando sobre la casilla G8, que pudiera ser muy peligroso. Hay que tener en cuenta que la dama está sin protección y puede ser, por lo tanto, objetivo de ataque y captura. Por lo tanto, la jugada que debe ser aquí es, por ejemplo, que podemos encontrar, tal vez ustedes ya lo puedan ir madurando y pensar un poco qué jugada harían aquí. Sidux dice que caballo F8. Caballo F8 pudiera ser una jugada buena también, que puede ganar también. Habría que analizarla. Pero, ¿qué pasaría si te capturan con la dama? Dama por F8. Tendrías entonces, bueno, ganaría también entregando la torre en F8 y dama F6. Esa jugada puede ser buena también. Si captura con la torre, también pudiera ser torre G8 jaque. Muy bien. Esa parece que funciona. También yo creo que funcione, no sé, caballo D8. Caballo D8 también puede ser una jugada ganadora. Vamos a ver. Veamos aquí. Caballo F8. Muy bien. También quisiera analizar qué pasaba con caballo D8. ¿Qué hubiera pasado en esta oportunidad? Veamos aquí. Caballo D8. ¿Qué hubiera pasado? No sé si se... el tema aquí está en que, claro, captura ahora con la dama, pero yo pienso que después de esta jugada también se gane la partida con torre G8, que es lo que había yo calculado, torre por G8 y ahora dama E5. Bien, pero caballo F8, vamos a ver si caballo D8 existe alguna otra jugada. No veo ninguna otra. Lo que pasa es que no se da el mate, no se da mate porque este se defiende con dama por F5. En ese caso, bueno, pues se demoraría más la victoria. Muy bien por parte de Sidux 64, caballo F8 es la jugada correcta. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Juegan las blancas.
Vamos a ver aquí qué tema podríamos ver en esta posición. Tenemos aquí un alfil apuntando sobre, bueno, aquí puede haber un torre por F8 jaque, pudiera ser, después caballo G6 jaque y caballo por torre, pudiera ser esa continuación. No sé si caballo G6 directo, pudiera ser también. A ver qué jugada propondrían aquí los que estén en directo, como es el caso de Siduk 64. Me gusta torre por F8 jaque, parece ganador. Sí, dice que torre por C8 parece que sí, que gana, ¿no? Yo estaba buscando alguna otra posibilidad de hacer caballo G5, caballo G6, perdón, que también tiene un efecto similar. Torre por... No veo así que haya ningún mate. Ah, bueno, también tenemos aquí, hay un jaque muy interesante aquí. Por ejemplo, en esta posición hay un sacrificio de dama muy interesante, puesto que este alfil está ocupando esta diagonal y el alfil de C5 podría ir a D4. Me parece que es una jugada ya mortal. Mortal porque el rey no puede venir a esta casilla porque el caballo se lo impide. Así que me gusta esa jugada. Vamos a ver si tenemos razón. Efectivamente, dama por H6. Torre por C8 debe ser buena, pero esta conduce al mate. Viene aquí G por H6, alfil de 4 jaque, y ahora no le queda otra que, bueno, demorar un poco, 2 jugadas la partida con alfil E5. Pero después de alfil por E5, seguiría, o también aquí, si torre G7, torre por F8. Pero después de torre F6, sigue alfil por F6 mate. Una continuación muy interesante. Veamos otro ejemplo. Bueno, este es un ejemplo bastante típico donde se está amenazando, por ejemplo, se puede amenazar con la dama un mate aquí, pero de momento dama H6 no es una jugada muy efectiva tal vez porque tendría el salto del caballo a F5, pero si este peón no estuviese en esta posición, habría un mate evidentemente en H8. Por lo tanto, aquí se nos puede presentar el sacrificio de la dama en H7, tiene prácticamente que capturarlo y vendría torre H4 seguido de torre H8 mate. Esa no tiene mucha discusión. Por lo tanto, vemos aquí la solución. Dama por H7, rey por H7, torre H4, rey G8 y torre H8 mate. Una decisión de mate bastante lineal y típica. Veamos esta otra posición que tenemos aquí que juegan las blancas. Tenemos aquí enrollado las dos torres que pueden entrar en la octava fila. Por lo tanto, aquí ese jaque en H8 puede ser bueno. Después de ese movimiento, el rey tiene que venir obligado a F7. Y entonces tenemos un peón muy peligroso que controla esta casilla por donde el rey no puede ir. Por lo tanto, el sacrificio de la dama por el caballo debe ser mortal. Vamos a ver la solución.
efectivamente, torre H8, esa es la que más difícil de ver, es después del rey F7, el sacrificio dama por G7, rey por G7 y torre de 1 a H7 con mate. Bien, un final típico del dominio también de las columnas abiertas para el ataque. Aquí estamos comprobando también lo que habíamos visto en la partida anterior, el tema como patrón. Veamos este ejemplo. También aquí la situación parece un poco bastante clara. Tenemos aquí, aunque un poquito más oscuro, más oscuro. Tenemos que este peón forma en el conjunto de la combinación un elemento importante para que el rey no escape ahí. No tenemos, si ahora pudiéramos atacar nuevamente este alfil o desviarlo, la dama podría venir aquí y dar mate. Pero para ello tenemos que sacrificar algo. El negro no tiene aquí ningún jaque, nada que nos moleste, a no ser el caballo en B3 que da un jaque, lo haría es demorar solamente una jugada. Por lo tanto, pienso que la jugada sea el sacrificio del alfil. Se estaría amenazando dama por G7 mate, y también, si se defiende el alfil, estaríamos amenazando dama H8. El alfil captura a la dama y la torre capturaría en H8 con mate. Por lo tanto, pienso que esa sea la solución. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Estos son ejercicios propuestos. Yo no tengo aquí ahora puesta la solución como tal. Alfil por F6. Bien, ahora sigue dama C7. Está claro que alfil por F6 llevaría al mate con dama F7. Luego de dama C7, entonces seguiría, como dijimos, el sacrificio de la dama en H8. Nuevamente, en este ejemplo, vemos la importancia del dominio de las columnas sobre el enroque. Tiene que capturar alfil por F8 y torre por F8 mate. Son ejemplos muy interesantes que también no los escogí al azar, pero que mira, han coincidido precisamente con el tema principal de la partida entre Pagno y Spassky. Así que regresamos, ya hemos terminado los 6 ejercicios y hemos llegado a la primera partida que habíamos analizado. Espero que esta transmisión salió bastante bien. No había muchos espectadores, puesto que está bastante improvisado, pero lo hice para probar. Ya después se anunciará con tiempo cualquier otra transmisión en alguna de las plataformas. Así que muchas gracias los que atendieron, los que estuvieron viendo o vieron algo por el momento, y nos veremos más adelante, como siempre, en otro vídeo de ajedrez Capablanca. Muchas gracias a todos y chao.